Muy buenas a todos, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo proyecto. Sé que más de uno ha estado esperando hasta este momento. Quiere saber cómo pintar no metálicos, dorados y encima de una figura pequeña, en un 28 milímetros. Esta figura, para el que no lo sepa, es de la empresa de Games Workshop o Force World y es un pelín más grande que un marín espacial al uso. Digamos que un par de milímetros más. No te sabría decir exactamente cuánto, pero sobre 50 está rondando la figura. Normalmente los milímetros, cuando hablamos de un marín espacial en 28 milímetros o en 30, nos referimos a el tamaño de un humano de 1,70 m. Eso lo que quiere decir es que si el marine debería medir 2,20 m, pues va en proporción a esos milímetros. Por eso veréis que los marines espaciales, o en caso los nuevos marines, los primaris, miden unos 35. Pues este es un poquito más grande. Sé que más de uno me va a decir que para ser un primarca es demasiado pequeño, pero considero que a lo mejor para juego es el tamaño idóneo. Así que nada, nos centramos ya en el proyecto. Una vez presentado, aquí lo tenéis, este es Sanguinus, es un primarca de Los Ángeles Sangrientos y vamos a pintarlo como sería el personaje en sí. Me voy a tomar ciertas licencias artísticas, pero quiero respetar bastante los colores de este personaje, ya que al ser un nombre, digamos, icónico, un personaje icónico en el lore de Warhammer 40.000, consideraba que no debería tener demasiados cambios. Algunos los va a tener porque quiero llevármelo a mi terreno, quiero hacerlo particularmente mío y, bueno, aquí lo vais a tener. ¿Cómo empezamos este proyecto? Como es un proyecto muy pequeño, mi idea de planteamiento desde el inicio, para saber un poco por dónde van a ir los colores, las luces, el ambiente, he decidido partir con el aerógrafo. Pero si os fijáis, lo primero que estoy utilizando es la luz máxima que me interesa tener como base. Observar el color. En ningún momento voy a trabajar un tono de luz, un tono de sombra, un tono medio. Lo que voy a hacer va a ser una especie de mejunje, voy a hacer un boceto con el aerógrafo, pero bastante acabado. Fijaros lo que estoy diciendo, bastante acabado. Pero no va a ser nada más que un boceto y va a ser nuestra primera capa y base inicial. Pero sí que es cierto que nos va a valer muchísimo para cuando tengamos que empezar el proceso de pincel, nos sirva para saber hacia dónde debemos ir, las guías que vamos a encontrar. ¿Por qué digo esto? Porque para el que se anima a pintar este proyecto, que sepa que va a disfrutar un montón los perfilados, se lo va a pasar pipa con los perfilados, va a ser una experiencia maravillosa. Vais a disfrutar un montón, sobre todo para todos los que tenéis miedo a perfilar, que sepáis que esta miniatura tiene muchísimos detalles y prácticamente se saca con los perfilados. Va a tener zonas en las que no hay que perfilar, que hay que sacar volumetría, pero es verdad que si no hacemos la parte de los perfilados, nunca va a quedar dibujada. Por lo tanto, centraros en los perfilados, fundamental, es la clave de toda esta figura. Entonces, como podéis ver, empiezo con un color que va a ser mi luz máxima. A partir de aquí voy a empezar a jugar con tonalidades, digamos voy a meter un segundo tono medio, voy a probar en algunos sitios un poquito más de naranja, en otros veréis que juego con un poquito más de rojo y luego otros voy oscureciendo un poquito hacia negros, pero siempre con un poco de color, ya sea con violetas, con marrones, rojos, siempre manteniendo un poquito el color. No quiero tener las luces máximas ni las sombras máximas. Sabéis que siempre parto cuando empiezo con el pincel desde un color de sombra y voy hacia arriba. En este caso es exactamente lo mismo, pero va a ser la sombra para cada uno de esos puntos. Es decir, lo que estáis viendo de amarillo, en realidad es la sombra del color que va a tener después. No estoy utilizando este amarillo como luz. Quedaros con este dato porque es importante. Este color amarillo lo voy a utilizar para esas sombras, las sombras que haya en ese punto. Si tenemos este amarillo, podremos utilizar perfectamente blanco o colores muy cercanos al blanco. Sin embargo, si tuviésemos negro, sería muy complejo o quedaría un poquito extraño tener una sombra negra y una luz máxima blanca. Sería demasiado brusco el contraste, por lo tanto, a mí personalmente no me gusta y no os lo voy a... voy a intentar preocuparme en que tengáis las sombras adecuadas para el valor de luz, que suele ser un error muy común. Entonces, trabajamos sin miedo alguno, pintamos con este amarillo y después vamos dando tonalidades donde consideremos que debemos tener algún tono medio. Fijaros que zonas en las que a lo mejor parecía que debería haber metido sombra, he metido ese tono. ¿Por qué? Porque vamos a empezar desde esa luz y vamos a ir bajando. El proceso es a la inversa de cómo lo hacemos
cuando pintamos con las capibases, con el pincel, que empezamos con la sombra y vamos subiendo. En este caso vamos a empezar con la luz máxima para aprovecharnos ese blanco de la imprimación y que nos dé esa luminosidad en las zonas que nos interesa generar esa luz máxima, y después vamos a ir oscureciéndolo. Fijaros que al inicio he trabajado con un amarillo más puro, o digamos un poquito más frío, si lo queréis considerar respecto al resto de colores, y después voy a ir utilizando un poquito más naranjas, es decir, voy a aplicar un poquito más de magenta en esos colores para ir buscando diferente gama cromática para este dorado. Vamos a encontrar amarillos, vamos a encontrar naranjas y rojos. Y después pasaremos a trabajar con zonas más oscuras, muchas más sombras. Pero recordar, ni es la luz máxima ni es la sombra máxima. Estoy buscando una gama de color que me guste para este dorado. Eso es lo que estamos buscando ahora mismo con el aerógrafo. En ningún momento he decidido que esta luz va a permanecer ahí y luego voy a tenerle que dar veladuras o voy a tener que dejarlo en ese punto. No, va a ser la capa base inicial, va a ser la sombra de lo que tendremos después. En las zonas que tengamos muchísima sombra, trabajaremos con colores acordes a esa sombra. En las zonas que tengamos una luz media, trabajaremos con unos colores acordes a esa luz media o incluso un poquito más claros. Irá en función un poco del contraste que queramos generar o de la definición que tengamos que aportar en esos puntos. A lo mejor habrá otros sitios en los que no debamos aportar tanta definición porque nos va a permitir jugar con mucha más potencia en el acabado general, en el aspecto de no metálico. Por lo tanto, deberemos reforzar algunas zonas con muchísima definición y muchísimo contraste, y otras a lo mejor las reforzaremos solamente con definición, sin mucho contraste, y otras a lo mejor trabajaremos con una gama más planita para que nos aporte una zona con poquita definición junto con otra al lado con muchísima definición. Estos valores los vamos a ir jugando poquito a poco cuando vayamos avanzando con el pincel. Ahora lo importante es encontrar una gama cromática que nos sea agradable para nosotros. Que digamos, oye, pues este dorado me gusta, no me imaginaba que al dorado le podía aplicar naranjas o incluso rojos y me iba a quedar de esta manera. Pensaba que siempre hay que utilizar marrones. Bueno, los marrones son al final colores desaturados y dependiendo el tipo de marrón que estemos utilizando, serán marrones que contengan amarillo, que contengan rojo, que contengan verde, que contengan azul, van a contener siempre algo de color. Por eso los marrones son muy utilizados cuando no sabemos muy bien qué color utilizar. Así de sencillo. Si en algún momento os perdéis en este tutorial, os recomiendo que os paséis a la gama de marrones. Yo aquí a lo mejor estoy trabajando con más color, a lo mejor de lo que tú quieres trabajar, porque consideras que los dorados o los metales deben ser más desaturados, deben ser más apagaditos. Está bien, pero siempre esa desaturación la podremos hacer después. Lo difícil va a ser jugar con saturación una vez que hemos perdido toda esa luz o esos tonos medios. Entonces, recordad estas palabras. Siempre mi consejo va a ser trabajar al principio con más saturación, ya que después va a ser fácil de saturarlo. Fijaros con qué potencia estoy trabajando ahora. ¿Vale? Lo que veréis de sombras, que parece negro, estoy trabajando con este violeta. Si por lo que sea consideráis que este violeta es demasiado potente, que no os gusta, meterle una pizquita de negro, lo vais a apagar, lo vais a aplanar, le vais a quitar esa intensidad y quizás os funcione mucho mejor para lo que tenéis en mente. Si por lo contrario no queréis utilizar este violeta porque os da miedo, yo os invito a que hagáis esta prueba. Jugar con el marrón favorito que tenéis, que seguramente para más de uno sea el Rhinos Hide o sea algún marrón muy oscuro. Ya sabéis que os he enseñado en otros videotutoriales cómo hacer ese marrón, que es muy sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos ese marrón? Va a ser básicamente utilizar negro y un determinado rojo desaturado, un rojo amarronado. Automáticamente sale ese marrón Rhinos Hide que tanto amáis. Si por lo contrario no tenéis ese rojo o queréis darle un poquito más de profundidad o queréis teñirlo un poquito más hacia una zona un poco más fría, os invito a que utilicéis algo de violeta o morados. Si no queréis utilizar el morado que yo tengo en pantalla. Simplemente, lo que estamos buscando con esto es al inicio jugar con unas temperaturas un poquito más cálidas para esos tonos medios o esas luces que, vuelvo a repetir, van a ser sombras para lo que va a venir después. Pero para que nos entendamos con la parte visual que tenemos, vamos a entender que ese color amarillo y ese color naranja son cálidos y son nuestras luces ahora mismo. Y después ese rojo que yo he aplicado y este violeta o morado van a ser colores fríos. En este caso son sombras y después seguirán siendo sombras. Lo que quiero recalcar es que el amarillo va a ser la sombra de lo que tengamos alrededor. A lo mejor no en el 100% de los casos, pero seguramente en una gran medida veréis que luego no se parece en nada a lo que voy a aplicar.
Nada, de cara a la dilución del aerógrafo, tenéis que saber que ahora mismo no estamos trabajando con veladuras, no estamos trabajando con filtros, por lo de tanto deberemos cubrir correctamente la superficie. Es mejor trabajar con 4, 5 o 6 capas, das una capa secas y luego vuelves a aplicar una nueva capa, que se queden cosas raras, extrañas, que se quede entrevetado, que se licue mucho la pintura y vaya a la zona de recovecos, y en las zonas que debería estar esté como translúcido. Toda la parte de la imprimación deberemos eliminarla al completo. Una vez que la tengamos eliminada, pasaremos a la siguiente luz, ya lo habéis visto, o al siguiente color. Y de esa manera conseguiremos perfectamente las bases que trabajaríamos a pincel, pero en este caso con aerógrafo, y que nos van a permitir generar un boceto mucho más rápido. Una vez que tenemos hecho la parte de la miniatura, o está al menos planteada, pasamos a la parte de la peana, porque como siempre os digo, no podemos trabajar la miniatura si no está pintado el 100% de los materiales. No me es importante que tenga el color definitivo, pero sí que es fundamental eliminar todas las partes de blanco, ya que nos van a condicionar a la hora de entender el valor de la luz. Si tú tienes colores muy oscuros, digamos que no te van a condicionar al valor de la luz. De hecho, seguramente intentes forzarlos y generar más luces. Pero si por lo contrario tenemos un blanco cerca, un color muy luminoso cerca de lo que queremos pintar, nuestra vista intentará amoldar ambos valores y seguramente te quedes corto en la zona que tú estás iluminando, porque no sabrás exactamente el valor en el que estás. O a lo mejor te quedarás corto o te pasarás. Yo considero que te vas a quedar corto siempre que vas a tener un blanco al lado. Pero eso ya en función de cada uno. Algunos dirán, vaya, tiene muy poca luz y se irán aplicando y al final vais a encontraros con que tenéis muchísimo blanco en esa superficie que habéis pintado. Ahora mismo lo que estoy haciendo es un poco la jugada que he hecho con el aerógrafo. Estoy con el pincel dando capibases para generar zonas en las que me interese generar el efecto de OSL. Vamos a utilizar el mismo sistema, vamos a utilizar ahora mismo un naranja muy potente, en este caso voy a utilizar un Fluor de AK Interactive, que ya veréis el resultado que deja, es espectacular, pero aún así voy a reforzar esta zona blanca donde me interesa tener el OSL, esa fuente de luz, esa especie de lava, de fuego, ese ambiente que quiero generar en la peana. Para el que no entienda lo que significa OSL, es luz dirigida, más o menos es luz orientada desde un punto o una fuente de luz. En este caso quiero representar una especie de lava, de magma o de fuego o rocas incandescentes. Y como tengo muchísimo negro, cosa que me interesa, lo quiero recalcar, nos interesa tener negro para este tipo de efectos, pero también nos interesa tener esta potencia de luz. Primero jugamos con un amarillo hielo, un amarillo pálido, un carne clara, cualquier color que tenga un poquito de color, pero muchísimo blanco, ya que nos va a cubrir muchísimo mejor que si solamente utilizamos blanco, que deberemos empastar y puede que eliminemos detalle. Es mucho más eficiente trabajar con un color que de una única pasada prácticamente te haya cubierto o de dos. Y luego, en zonas en las que queremos reforzar aún más ese efecto de OSL, trabajaremos con blanco puro. De esta manera, una vez que tengamos estas dos luces, tendremos preparada la superficie para trabajar con el aerógrafo. Ahora mismo vamos a trabajar sin ningún tipo de miedo. Ya sabéis que no hay que tener miedo, esto es para disfrutar. Y os estoy enseñando un montón de técnicas para que disfrutéis. Así que nada, vamos a trabajar con colores Fluor, vamos a pasárnoslo bien, vamos a poner esta potencia de color en la base y vamos a ver cómo queda, cómo cuadrar esto. Si pensabais que el no metálico ya iba a ser un reto, pues imaginaros ahora un no metálico con un poquito de OSL también. Esta es la parte de inicio. Estamos jugando en modo fácil. Luego voy a empezar a complicarlo y veréis que no solamente vamos a jugar con el OSL, sino que vamos a jugar con diferentes temperaturas y diferentes iluminaciones en la miniatura. Para el que se esté preguntando por qué tiene ese palito en el pie o en la bota la miniatura, en la bota izquierda. Lo tiene porque es de resina, es una copia que venía ya así, venía unido a esta parte de la peana y decidí dejarlo, ya que es un punto de apoyo perfecto para no balancear o que no se esté balanceando en todo momento la miniatura. De hecho, me vino de fábula cuando lo estuve pintando y lo que hice fue eliminarlo después, una vez que terminé de pintar todo, porque fue ajustar ahí dos cositas y ya está. Ya os enseñaré cuando lleguemos a esa parte el cómo lo hice. Quiero recalcarlo porque más de uno a lo mejor está diciendo ¿por qué Sergio deja eso? ¿Se ha equivocado? No, no me he equivocado. Necesitamos puntos de apoyo cuando tenemos miniaturas que están volando. Si no tenemos puntos de apoyo van a ser muy difíciles de pintar. Más que nada porque van a estar cimbreando, se van a estar moviendo
nos vamos a agobiar. Y nada, aquí lo tenéis. Estamos trabajando con estos naranjitas. Este naranja os va a tocar cubrir bastante. ¿Qué quiere decir? Que os va a tocar dar a lo mejor 5 o 6 capas con él. O una un poquito más densa. Yo para este efecto considero que el aerógrafo no podemos trabajar con capas excesivamente densas. Así que considero que si damos una capita, secamos, luego damos otra. A lo mejor que nos cubra con 5 capas es suficiente. Ya más no, porque eso quiere decir que estamos pintando con agua. Y estamos trabajando con las capi glazes o las veladuras que hacemos con el aerógrafo cuando terminamos la miniatura. Y eso no es. Aquí sí que no te voy a decir que des 30 capas porque no es el objetivo. Aquí el objetivo es pintar más rápido y tener un boceto lo más adecuado posible a lo que intentamos representar. Recordando que esto va a ser zona de sombra en todo momento. En el OSL veréis después que vuelvo a ajustar con algunos toquecitos en luz para reforzarlo, pero no es mi intención. Ya que el OSL quiero que quede más o menos en ese punto. Trabajaré algunas zonas en las que me interesa reforzar la luz, pero básicamente como es una zona que no tiene muchísimo detalle, voy a dejarlo en estos puntos, si queda bien con el aerógrafo, si no, tocaré lo que necesite. Y luego con el negro, porque sí, me habéis oído bien, voy a utilizar negro para este OSL. Sé que es una de las cosas que muchas veces repito, pero no me prestáis atención en esa parte. Cuando tenemos un OSL necesitamos jugar con un contraste muy grande de luz y de saturación de color, junto con otro que sea la ausencia de la luz y la desaturación. Es decir, si tú me metes un azul muy profundo, puede que quede bien, pero a lo mejor chirría un poco que en ambos sitios haya mucha potencia de color. Es mucho más adecuado trabajar con la potencia de color en la zona de luz y en la otra la pérdida de esa luz. Por lo tanto, trabajar con negro o un negro manchado con un poquito de rojo va a ser muchísimo más adecuado que trabajar a lo mejor con un violeta en las rocas o algún color que a lo mejor se te pueda venir a la mente. Porque, ya digo, los OSLs debemos generar un marco oscuro, no hace falta que sea negro puro, pero en este caso sí que voy a trabajar con bastante negro. No sé si luego lo tiñiré, si le daré alguna lucecita, pero la intención es, como veis, empezamos con la zona de luz, como hemos hecho con la armadura, y después vamos aplicando cada vez más sombras. Estas sombras en todo momento son color, hasta que llegamos a la zona de color negro, o la sombra máxima, la ausencia. Como podéis ver, empiezo a aplicar aquí negro, pero conservo un poquito el rojo. ¿Qué me aporta esto? Digamos que la temperatura va a ser más adecuada, va a ser continuada. No nos estamos yendo al otro extremo de temperatura, no estamos trabajando con todo cálido y de repente las sombras son totalmente frías. Tampoco tendría mucho sentido, ¿verdad? Cuando está todo en ese ambiente, englobado. De hecho, generar este tipo de rocas incandescentes, si aplicamos, como estáis viendo, desde ciertos ángulos para que se cree esa cresta en las rocas, va a generar un aspecto muy interesante. Y luego en las zonas en las que tengamos que meter una sombra máxima podemos trabajar directamente con negro puro. De esa manera tendremos dos tipos de sombra. Si alguno tiene miedo de no manchar, de que no quiere manchar la parte del OSL y cree que lo va a destrozar, recomiendo que lo enmascaréis con Blue Tack, con Masking Putty, con cualquier tipo de digamos, o materiales o herramientas que os sirvan para este cometido. Yo creo que simplemente con Blue Tack es suficiente, pero sé que hay mucha gente que le gusta Masking Putty o le gusta con cinta de enmascarar cubrir, recortando perfectamente las zonas que no quiere manchar, haciendo una especie de máscara para pintar solamente las rocas. ¿Sería correcto? ¿Acertado? ¿Estaría perfecto? Sí. ¿Qué es necesario? Eso depende de la destreza de cada uno con el aerógrafo. Yo ahora mismo para mi objetivo considero que así me iba perfecto, pero si cometía cualquier tipo de error, después con el pincel lo podía arreglar perfectamente y me iba a llevar mucho menos tiempo que si estaba enmascarando en todo momento. Aparte de que me permite ver de manera global todo el efecto y voy viendo si me pide o necesito generar más sombra en determinados puntos para que el efecto OSL crezca. Para esta parte podéis trabajar con las veladuras como si fuese el final de la miniatura, como he comentado otras veces, o como si fuesen capas bases. Yo aquí he trabajado como si fuesen capas bases. Y aquí tenéis el resultado. Prácticamente lo tenéis ahí. Ya va saliendo el efecto OSL. Ya habéis visto qué sencillo es. Y nada, después de esto, digamos que ya tenemos la miniatura preparada para comenzar con el pincel. Así que nada, aquí os dejo con esto. Espero que os haya gustado muchísimo esta introducción a Sanguinus, que lo paséis muy bien preparándola y nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!